En este ejercicio, que es un ejercicio de series, entonces queremos sumar simplemente 6 términos de una serie que es como de los números pares simplemente. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son 6 términos de una serie que sería en este caso una progresión aritmética. Empieza en el 2 y va aumentando de 2 en 2. Lo que necesitamos simplemente es hacer un bucle 6 veces y luego tener una variable que vaya generando así 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por ejemplo, podríamos hacer uso de la fórmula, justamente esta fórmula, 2i, donde i varía desde 1 hasta 6. O sea que podríamos colocar, lo voy a poner escrito en vez de diagrama de flujo, van a ver que es prácticamente igual. Desde 1 podríamos poner, mientras sea menor o igual a 6. Y dentro de eso, dentro del bucle for, lo que necesitaríamos sería un sumador. Más, es decir, lo que antes había, el término anterior, la suma anterior en este caso, porque en este caso es una sumatoria, y sería más 2 por i. Esto. Este sería nuestro procesamiento. Y claro, la salida de información sería el valor de s. Como este es un sumador, habría que inicializarlo previamente con 0. Lo que hemos dicho antes, necesitamos un bucle for, que i vaya desde el 1 hasta el 6. No siempre tiene que ser i en estos bucles, ¿no? Puede ser cualquier variable. Mientras sea menor o igual a 6. Y que incremente de 1 en 1. Así. Y dentro podríamos ir sumando. Es una sumatoria en este caso. No queremos simplemente mostrar. Antes hemos utilizado este símbolo. Porque queríamos mostrar ese valor. Era una sucesión. Y si nos han pedido 50 términos, los 50 términos teníamos que mostrarlos. Eso era en la sucesión, que era un conjunto de números ordenados, ¿no? En cambio, acá no tenemos que presentar cada elemento generado porque en realidad lo que nos interesa es la suma. Así que acá colocamos un símbolo para la suma. Y como queremos sumar los pares, entonces hemos dicho que los pares se pueden representar por la fórmula 2 por i. Así. Ahora, si este es un sumador, ya sabemos que tenemos que inicializarlo en 0. Y eso es todo. Ejecutamos. Pero hay un problema. Cuando ejecutemos esto, se va a hacer la suma. Pero claro, necesitamos ver esa suma después, ¿no? Entonces, ¿a qué falta? Como decíamos, falta la parte de salida donde mostramos el valor de la suma. Eso falta. ¿Qué es lo que hace este diagrama de flujo? Es inicializa un sumador en 0. Los sumadores se inicializan en 0. Hacemos un bucle for que avance 6 veces, que gire 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro de eso, ¿qué está sumando? Los números pares. ¿Cómo sabemos que está sumando los números pares? Porque la fórmula de los números pares es 2 por i. Y luego i aumenta de 1 hasta lo que nosotros necesitemos. En este caso hasta 6. El primer número va a ser cuando i sea 1. Y va a ser 2 por 1 y va a ser 2. Y el último número va a ser el 6. 2 por 6, 12. Ese es el último número. Entonces, ejecutamos y nos sale el resultado que antes ya hemos obtenido manualmente, 42. Es decir, ha inicializado esto, ha girado acá 6 veces y ha ido sumando los pares. Después de eso salió del bucle y mostró el valor de S, que está en lo que corresponde, que es 42. Vamos a hacer otro ejercicio. El ejercicio dice calcular el factorial de un número. Analicemos. ¿Qué es el factorial? El factorial, representado con este símbolo, es esto. 1 por 2 por 3. Si es factorial de 3, suma, o digo, multiplica todos los números enteros anteriores a él hasta él mismo.
En este caso factorial de 3 es 6. Factorial de 4 es 1 por 2 por 3 y por 4. Eso es 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. Factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y entonces 1 por 2 es 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. Perdón, aquí arriba era 24 y aquí abajo igual es 24, la multiplicación de todo esto. Y 24 por 5 es 5 por 4, 20, 2 por 5, 10, llevamos 2, 120. Y así, factorial de 6 es la multiplicación de todos los números anteriores a él más el mismo. Esto es lo que tenemos que hacer en la computadora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es haciendo un bucle igual. Porque si el factorial de 3 implica 3 multiplicaciones, entonces, y además el factorial de 4 implica 4 multiplicaciones y el de 5, 5 y el de 6, 6 multiplicaciones, entonces lo que necesitamos es un bucle for. Aparte del bucle for necesitamos que al momento en que esté procesando vaya multiplicando todos los números que se están generando. Si el bucle es a 3, entonces ha habido un contador, la variable de control que va del 1 al 2, el 3 y el 4 alcanza hasta el 4 y el 5 hasta el 5. Entonces habíamos dicho, vamos a hacer un programa para sacar el factorial de un número. Necesitamos que si es 4, haga 4 veces una multiplicación. Si es 5, 5 veces. Si es 6, 6 veces. Entonces, nada mejor que un for. Y como ven, prácticamente en todos estos ejercicios estamos haciendo un bucle desde 1 hasta la cantidad de bucles que necesitamos. En este caso, ¿hasta cuánto? No sabemos de qué factorial vamos a sacar. Ese número del cual vamos a sacar factorial es un dato que se le va a pedir al usuario. Y lo vamos a meter a alguna variable, digamos a la variable n. Entonces tendríamos que decir, mientras y sea menor o igual a n. ¿Ya? Pero n no lo conocemos, ¿no? Ese es un dato de entrada porque el usuario va a decir, quiero factorial de 8, quiero factorial de 7 o algo así, ¿no? Entonces tenemos que preguntarle de qué factorial, de qué número quiere el factorial. Entonces le preguntamos así, en n. Después hacemos n bucles. Si es 3, 3 bucles. Si es 4, 4 bucles. ¿Qué hacemos dentro del bucle? Estamos multiplicando. Entonces vamos a ponernos un acumulador que se llame f. Multiplicamos lo que antes había por el valor de i. Pero como estamos agarrando el valor de antes, entonces tenemos que inicializar esto. Porque es una forma como del sumador, ¿no? Solamente que en este caso multiplica. Un multiplicador. Entonces, habíamos dicho en estos casos, lo que hacemos es inicializar, no en 0, porque siempre multiplicaría 0, sino en 1. Y cuando todo esto termine, entonces mostramos la variable f, el resultado mostramos, y ahora ejecutamos. Me pide el valor de n en principio. Voy a poner 4. De 4 hemos visto que es 24. Entonces presiono intro y es 24. Ejecuto de nuevo. De 5 habíamos visto que es 120. Entonces está funcionando. De 6, 720. Y de 7, 50, 40, etc. Ese es el diagrama de flujo. No, está mal. Esto es 5. Esto es 7. Etc. 1 sobre n. Así. Eso es lo que queremos. A ver, entonces analizamos. Lo que acá tenemos es una serie, está bien. ¿Cuál es la fórmula de esta serie? ¿Tiene alguna fórmula? Eso nos facilitaría saber. Por ejemplo, acá vemos que el numerador no cambia. Es siempre 1. Siempre 1. Si nos piden 5, aquí sería, si nos piden los 5 primeros términos, entonces 1 sobre 9, ahí sería. Si fueran los 5. Pero nos piden n, o sea que como dato de entrada tenemos n. La entrada es n, que es la
cantidad de términos. Luego viene el procesamiento. El procesamiento va a ser aplicar esta fórmula. 1 sobre... Porque esos son números impares. Y ya habíamos visto que los números impares tenían una fórmula que era 2 por n más 1 o menos 1. Depende en qué número queremos empezar. Si queremos empezar en 0, entonces 2 por n más 1. N empieza en 0, 2 por 0 es 0, más 1, 1. Y ya tendríamos el primer término. El segundo sería cuando n vale 1. 2 por 1, 1, más 1, 3. Eso es si es que queremos que n empiece en 0. Pero si empieza en 1, si empieza n en 1, perdón, aquí sería 2 por 1, 2 más 1, 3. Y entonces ahí tendríamos que no estamos empezando en el 1. Pero podríamos hacer, a ver, con n1 podríamos hacer así. Porque entonces si n empieza en 1, sería 2 por 1, 1 menos 1, 1. ¿Qué sería este denominador? Cuando n valga 2, sería 2 por 2, 4, menos 1, 3, que es este. Cuando n valga 3, sería 3 por 2, 6 menos 1, 5, que es este. Pues el procesamiento sería aplicar esa fórmula y luego ir acumulando, claro. Entonces podríamos anotar acá para que sea más claro, acumular o sumar, acumular eso. Y la salida simplemente es la suma acumulada, digamos, para que haga referencia a esto que hemos puesto ahí en la parte de procesamiento. Entonces hagamos diagrama de flujo. Borro todo esto y empezamos vacío. Visualicemos cómo vamos a hacer, porque sabemos cómo estamos haciendo la mayor parte de los ejercicios, ¿no? Entrada, procesamiento, salida. Encontrar la suma de los n términos de la serie. O sea, si nos piden 5, hemos dicho que así va a ser. O sea, va a ser 5 bucles. No tiene que ver con este número de acá, ¿no? Sino que nos está diciendo cuántos términos se van a generar. Por eso, eso lo podemos pedir en, digamos, en una variable que se llame cantidad de términos. Podríamos poner la variable n, m, o, p, q, lo que sea, pero usando 2 para que vean que a veces podemos darle un poquito más de significado. Las variables muchas veces las ponemos bien descriptivas y variables largas. Como acá no tenemos mucho espacio, entonces estamos utilizando variables cortas. Y en este caso estoy poniendo ct para que me recuerde que es la cantidad de términos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer un bucle for donde empiece del 1 hasta la cantidad de términos indicada. Que empiece en 1. Y que esto siga haciendo mientras sea la cantidad de términos. Muy bien, acá adentro va a dar, si esto hemos puesto 5, va a dar 5 vueltas. ¿Qué tenemos que hacer en eso, en esos ciclos? Ir sumando, o sea que necesitamos un sumador. Entonces, pongamos nuestro sumador acá. Inicialicemos nuestro sumador en 0, como se inicializan siempre los sumadores. Y apliquemos el sumador acá. La forma del sumador es siempre así. S igual a S más, y aquí viene lo que tenemos que sumar. Esto tenemos que sumar. 1 sobre 2n menos 1. Entonces ponemos 1 sobre 2n menos 1. Ese n ahí en nuestro análisis era el número que iba a ir aumentando desde 1 hasta el número que necesitemos, ¿no? Entonces, en este caso no es n, sino que es i menos 1.
¿ya? Sumamos, aquí está, esta es la sumatoria, esta es la fórmula general que hemos determinado para cualquier término. Y después de que todo se haya sumado, entonces mostramos el resultado aquí abajo. Y eso es todo. Ahora en la ejecución no sé si por la cantidad de decimales funcionará, pero podemos intentar. Para la cantidad de términos podríamos poner 5. El resultado está dando 1. He puesto 5 y el resultado es 1. Porque en la suma está sumando enteros. Fíjense en la prueba de escritorio que tenemos aquí. Entonces no hay decimales. Y tenía ya que haber. Pero solamente este programa parece que maneja solo enteros, ¿no? Entonces por eso no está arrojando un buen resultado.